Muchas gracias, tocayo. Y es que ayer se celebró el Día del Maestro. Le mandamos una felicitación, Ángel Dehesa, a aquellas personas pues, que tienen a los niños encaminados en el proceso de aprender académicamente todo lo necesario para que exista mayor desarrollo. Y bajo este marco es que vamos a recordar aquí cómo era la educación en la época prehispánica, aquí en el anecdotario. Ángel Dehesa, ¿qué tal? Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien. Pues sí, como tú dijiste ayer, ayer Día del Maestro, sí, una felicitación a todos los maestros, no solo los de los niños, sino los de los adultos y los de los estudiantes y los de los adolescentes. Yo creo que el arte de transmitir conocimientos del que sea, ¿no? Desde cómo hacer fuego hasta lo que sea, es tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? Así es, una noble labor. Una noble labor, a veces pues no todo lo remunerado de todo tipo que pudiera ser, pero sí. Bueno, pues también la satisfacción muchas veces de ver a tus alumnos desarrollarse, sí. Crecer y pues una vocación, ¿no? Yo creo todos que tenemos un gran maestro por ahí, un gran maestro y un buen maestro te puede llevar a muchas cosas y un mal maestro te puede vacunar contra muchas otras, ¿no? Entonces hay que tenerle como mucho respeto a esa vocación. Así es. Oye, en la época prehispánica era todo un tema el de la educación, ¿no? Todos, en la época prehispánica, sobre todo, bueno, ya cuando los pueblos se van asentando y siendo sedentarios, como ocurrió en Mesoamérica, pues sí, ya se crea una educación mucho más estructurada, ¿no? Porque antes, sí. Bueno, pues cuando los pueblos eran nómadas, se iban y venían, pues el papá y pues por ahí alguien te enseñaba, etcétera, etcétera, pero ya aquí sobre todo en México, digamos, la referencia que más tenemos es la educación entre los mexicas, entre los aztecas, sí. Que es cuando llega Hernán Cortés, los conquista y a través de Bernal Díaz del Castillo y muchos de los cronistas, pues se hace toda una crónica, valga la redundancia, de cómo funcionaba la sociedad azteca, que en ese momento era pues la dominante, sobre todo en esta parte de México. No podemos hablar tampoco de un México como tal, recordemos sí. Que no existía, había varias tribus, pero habían copiado mucho el modelo, y el modelo era, bueno, había los hombres eran los que recibían mayor educación, sí, en instituciones, digamos. Las mujeres, las mamás les enseñaban a coser, a cocinar, a algunas otras cosas. Había una pequeña escuela para mujeres donde podían aprender, pues era como estas escuelas que ahora hay así como para señoritas decentes, etcétera, que les enseñan, pues no sé, a bordar, a sí. Todas esas artes, a cantar, etcétera, etcétera, todo encaminado un poco a ser esposas y madres, ¿no? Muy que bien. Era un poco el rol que tenían en ese entonces. Yo no digo que estaba bien, yo creo que no estaba mal más bien, sí. Pero así era. Muy bien. Y los hombres, bueno, había dos escuelas principalmente. Una que era, aparte de recibir toda la educación en casa y la disciplina durísima, sí. En la cual eran educados los niños aztecas, porque sí. Todos tenían que ser, desde que eran chiquitos les ponía el papá un escudito y una pequeña de estas, de las macanas, estas que usaban con obsidiana, sí. Para que el niño fuera a ser guerrero. Siempre, aparte de ser artesano, aparte de ser campesino, siempre se buscaba que fueran guerreros. Los hijos de los macehuales, digamos, así sí. Se llamaba la clase, pues no quiero decir baja, pero sí los campesinos, los que no eran nobles, los que no eran nobles, iban a una cosa que se llamaba el Tepochcali, donde ahí en cada calpulli, que eran los barrios de sí. La ciudad, que estaba dividido Tenochtitlan, había uno, y ahí les enseñaban pues cuestiones de irrigación, cuestiones del campo, algunas artesanías y bueno, también educación militar, pero para ser soldados, más que ya prepararlos para las artes de la guerra. Para las artes de la guerra. Muy bien. Y mientras tanto, los hijos de los nobles sí. Iban al Calmecac, que era una escuela, había menos de esas, era un poco más selecta, y ahí les enseñaban, además del arte de la guerra, que también tenían que saberlo, más encaminado a ser generales, a ser líderes. Digamos, era una escuela como para mandos superiores. También les enseñaban astronomía, les enseñaban pues a leer, sí. Tradiciones, a escribir, y les enseñaban poesía, pues digamos todo lo que un chico de buena sociedad debe saber. En ambas la disciplina era durísima.
férrea, sobre todo a los del Calmeca, que a los nobles sí les enseñaban que un señor azteca tendría que aguantar el sufrimiento. Ahí se puede explicar, por ejemplo, cómo Cuauhtémoc, con todo lo que le hicieron, bueno, y probablemente porque el tesoro que le estaban pidiendo que entregara ya no existía. Así es. Pero él, pues esta estoicidad de decir, bueno, pues a mí ya destruiste mi ciudad, ya me capturaste, ya no tengo nada más que decir, ¿no? Y Sí. ahí y así era, o sea, y si se portaban mal, los pinchaban con espinas de maguey, o también les enseñan a pincharse con espinas de maguey para ofrendar sangre a los dioses. Sí. O los hacían oler, quemaban chile y los hacían oler el humo también. Esos eran algunos de los castigos. Recordemos también que era una cultura donde el sacrificio humano y el sacrificio de sangre estaba hacia los dioses, era parte de la religión. Entonces también les enseñaban eso, que su sufrimiento físico era también un homenaje al quinto sol que todos los días se levantaba y luchaba para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Cómo a qué edad entraban, Ángel? Entraban, bueno, más o menos. Sí, pues llegaban ya de 10, como 8 o 9 años, ya un poquito más grandes. Más grandes. La primera educación sí la recibían en la casa. Y pues muchos del Calmecac, sobre todo, ahí vivían, ¿no? Y ahí vivían en la escuela, como internados, digamos. En algunos sí, otros regresaban a casa. En el Tepochcali, por ejemplo, más bien los papás buscaban al profesor, el profesor venía, veía al niño y le decía, bueno, pues yo creo que sí puede entrar o no puede entrar. Le tenían que hacer también toda una ceremonia al profesor para presentarle al niño. Y pues ese modelo fue copiado también como por varias culturas, porque estuve buscando, la cultura maya era muy parecida. Recordemos también que la cultura maya en un momento tuvo un contacto con los toltecas y salió y se transformaron un poquito, ¿no? Porque los mayas originales eran un poquito más pacíficos. Ya. Y ya después comenzó también el esplendor guerrero maya después de esta unión con los toltecas. Entonces, bueno, pues era toda es decir, ya un imperio de ese tamaño sí daba importancia a una educación, a que hubiera todo un sistema de educación subsidiado y mantenido tanto por las familias como por el propio Estado. Además, había un momento antes del ascenso de Moctezuma II al poder donde tú podías ser de los macehuales y si hacías suficientes méritos en la guerra, podías ascender a la clase noble. Sí. Entre ellas se decía que tenías que capturar 4 prisioneros, capturarlos, porque no matarlos, sino capturarlos, someterlos y llevarlos ahí, entonces ya te daban un rango y según tus méritos en el campo de batalla. Cuando Moctezuma llega al poder, temeroso de que cada vez había más nobles y que varios de los tlatoanis anteriores habían perecido en cuestiones de traición, como que ya se está levantando ahí para todo este asunto y dice, no, ya los nobles son no. Y él fue el que instauró todo este ceremonial de que no lo podías ver a los ojos y de que sí, era un hombre... Todo un protocolo ahí. Pues sí, era un hombre como inseguro, temeroso, que después, bueno, pudimos ver lo que pasó con él cuando llegó Cortés, como que se espantó. Así es. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Ángel Dehesa. Pues ya sabemos un poquito más cómo era el sistema educativo en el México prehispánico. Y como, bueno, la educación se constriñe no solamente a aquello que aprendemos en la escuela, sino a todo el contexto en el que nos desarrollamos. Como ves, y vamos con Paula, que nos va a dar unas reglas de etiqueta por demás singulares. ¿No es así, Pau?